quiero decirte que este marzo, algo que te comenté la semana pasada, que marzo trajo primavera. Y no precisamente por el 21 de marzo, mi hermano, que sabemos que es el inicio de la primavera, o también como lo conocemos, el natalicio de Don Benito Juárez, que ya pues somos oaxaqueños, ¿no? ¿A quién se le pasa? Entonces, mi hermano, marzo trajo primavera. Y ahorita te quiero compartir, más allá adelante te voy a decir por qué hay muchos anuncios que tengo que dar el día de hoy. Y digo, Señor, por favor, que me acuerde. Pero para continuar, hermano, quiero compartirte este tema y quiero que pongas especial atención porque es un tema muy, muy importante que se llama en obedecer las pequeñas cosas están las grandes bendiciones. En obedecer las pequeñas cosas están las grandes bendiciones. ¿Por qué, mi hermano? Es que pasa que a veces nos cuesta obedecer instrucciones que se nos ha dado, llevarlas a cabo, poderlas realizar, mi hermano. Aquí no, otro lado sí. Y mi hermano, no sé, tú ponte, piensa, ¿cuál ha sido una instrucción que te dieron? Tráelo a recuerdo cuando, los que ya son mayores, cuando estaba tu papá, tu mamá, ¿qué era lo que te decía mamá, papá, y no lo hacías? Tiende tu cama, levanta tus zapatos, tu mochila va en este lugar. ¿Qué pasaba si no lo hacías, mi hermano? ¿Qué pasaba? A veces nada más una vez te hablaba, una vez. No había segunda vez. La segunda ya te estaban sonando con el cinturón o con la chancla o con lo que encontraran. ¿Sí o no? Sí. Y mi hermano, algo tan sencillo, pienso yo, que era acomodar mis zapatos en la zapatera o poner mi mochila en donde era propicio ponerla, donde mi madre me había dicho, pero no lo hacía, no lo hacía. Eso en lo pequeño, mi hermano. Y desde ahorita, como le digo a Vale o a Jere, desde ahorita Dios los está formando para el llamado que ya tienen. Desde ahorita, mi hermano. Le digo a Jere, Jere, levántame tu ropa y échalo al cesto. Y hazme caso, papá, porque eso te va a ahorrar muchas peleas con tu esposa. ¿Sí o no? Los que están casados. Y mi hermano, es una realidad, pero algo tan sencillo nos cuesta tanto. Ahorita él quizás no lo dimensione, no lo comprenda totalmente, mi hermano, pero es un hecho que si él se va construyendo, se va formando en hacer eso un buen hábito de dejar las cosas en su lugar, va a traer una gran bendición que es que él esté bien con su esposa, que no tenga esos problemas o esos detalles. ¿Te gusta esa parrita? Puedes pasar, aquí están tomando clase los nenes. Pasa, ahí están los nenes. Sí, imagínate. Y son cosas que no se ve el impacto de un momento a otro, pero llevan su tiempo. Cuando esté grande, ya tenga a su esposa, me va a decir, gracias mamá, gracias porque eso que tanto me insististe, tenías razón. Y ahora hace que yo no tenga esos detalles con mi esposa. Y quiero pensar que mi nuera me va a decir, sí, suegra, me gusta porque él es bien ordenado. Me gustaría escuchar eso. Y para eso, mi hermano, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Creo que todas aquí soñamos eso, que nuestras nueras nos digan eso, ¿no? Eliseo y Naamán. Y vamos a andar desmenuzando como el quesillo este capítulo, mi hermano. Y permíteme eso, ¿por qué? Porque tiene un especial cuidado. Es un pasaje bíblico donde se le puede encontrar mucha vitamina ahí. Amén. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahí nos está describiendo este personaje de Naamán. Él era sirio, mi hermano. Él, porque vivía ahí en Siria, era sirio.
¿Y qué pasa con él? Era gentil por habitar en esa tierra. Ahí habitaban los gentiles, los que no pertenecían al pueblo de Dios. ¿Y qué más nos dice? Dice que era un general del ejército. Además, escucha bien cómo lo describe. Era este hombre valeroso en extremo. Era un hombre muy valiente, mi hermano. Tenía una posición de renombre ante su rey. ¿Por qué? Porque dice que éste le había hecho ganar batallas. O sea que tenía una posición privilegiada en el gobierno, en el reino. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Aún con la fama que tenía, aún siendo un hombre valiente, aún siendo un hombre de buena posición también económica, era leproso. Ni su posición, ni su dinero, ni su cargo podía quitarle esa lepra, mi hermano. Quiero que notes esto. Este Naamán dice que había llegado a su casa una muchacha. En otras traducciones dice una niña. Ahí estamos entendiendo que era una mujer joven de corta edad que había sido llevada, dice, como esclava. Y esta mujer, esta muchacha, esta niña, estaba teniendo un servicio ahí en la casa de Naamán. Entonces se dirige a su señora, a su ama, ahora en este caso, en estos tiempos sería su jefa. Le dijo, mira, ¿por qué no va el Señor a visitar a este profeta? Pero para eso tenía que ir a otro lugar, tenía que ir a Israel, mi hermano, visitar otra nación, una nación donde ya estaría pisando tierra santa, una nación con la cual no había una buena relación. Y para esto, este general tuvo que ir ante su rey y decirle, me han hablado de un profeta que está en Israel, quiero ir, me han dicho que me puede sanar. ¿Y qué le dice el rey? Adelante, ve, pero voy a hablar con el rey de Israel. ¿Por qué crees tú que necesitaba hablar con el rey de Israel, mi hermano? Notificarle, hacerle ver, avisarle. Porque imagínate un general de su posición visitando esa región podría ser causa de un conflicto de guerra. O podría desatar algo político, mi hermano. Así, por ejemplo, si viene el presidente de los Estados Unidos acá a México, él tiene que avisar, tiene que ser invitado, tiene que avisar, mi hermano. Asimismo, había un protocolo que se tenía que seguir. Pero más allá de eso, mi hermano, a mí lo que me impresionó mucho es cómo la palabra de una muchacha, de una esclava de la nación vecina, digamos, contó en la casa de Naamán, de un general del ejército sirio. Y sobre todo, mi hermano, que su palabra fue tomada a cuenta. Tanto que por eso movió a Naamán para que se dirigiera al rey para pedir permiso. Sigamos más adelante. Ahí vemos que el rey de Israel no le tomó en gracia, ni siquiera lo tomó a bien, mi hermano. Otra traducción dice que lo tomó como burla, porque dice él mismo, ¿acaso yo soy Dios que puede sanar? Él no entendía por qué este rey de Siria le mandó esta petición. Pero más allá de todo esto político, mi hermano, era la mano de Dios interviniendo. Era la mano de Dios que tenía un propósito mayor incluso de lo que pudieran ver estas personas. El 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay
profeta en Israel. Aquí quiero destacar esto de Eliseo. Él estaba pendiente de lo que estaba sucediendo en el gobierno, en su localidad, en su región. A ti te ha posicionado Dios en una región, mi hermano. A ti te ha puesto Dios con autoridad en un lugar, y nuestro trabajo es estar pendiente de la necesidad, del conflicto. ¿Por qué del conflicto? No te digo que te metas en pleitos, hermano, sino debemos estar enterados para saber por qué vamos a interceder, o por qué vamos a interceder, o por qué vamos a orar, mi hermano. Amén. Muchos te van a decir, no, tú no te metes en eso, no te compete, no te corresponde. Pero si llegó a tus oídos, mi hermano, es por alguna razón. Quizás no es la encomienda que vayas tú y hables con el presidente. Algunos sí tienen esa encomienda. Pero si ya llegó a tus oídos y sabes, como ese suceso de los Terians que iban a hacer su evento en la explanada, ahí de Salina Cruz, de aquí de nuestra localidad, llegó a nuestros oídos, mi hermano. El plan era ir y hablar con el presidente para que, pues, de alguna manera no se llevara a cabo. Pero por cuestiones de horarios y etcétera que pudiera haber, no se dio esa plática, pero que sí estaba en nuestras manos, mi hermano, ponernos a orar por eso, ponernos a orar por eso. Y la gloria sea para Dios, mi hermano, que no se llevó a cabo. Pero ayer tristemente vi que coronaron en el carnaval a unos Dark Queens y de la comunidad LGBT, y es muy triste, hermano, todo eso. Había niños viendo cómo esas personas se movían. Y yo ya lo vi, mi hermano. ¿Cuál es mi trabajo ahora? Ponerme a orar, interceder. Primero Dios, el año que viene ya no pase, y la gloria sea para Dios. Y aquí estaba, mi hermano, esta joven mujer diciendo, ve con este profeta. El profeta es usado por Dios, un nombre de Dios, porque a veces ni su nombre se sabían, pero sabían que era un nombre de Dios. ¿Y qué pasa? Ahora el rey le comunica el general sirio, Naamán, le comunica a su rey. El rey le da luz verde y se traslada a Israel. Pero si no fuera por la intervención del profeta, que estaba pendiente de lo que estaba pasando en su territorio, en su zona, y digámoslo de esta manera, en su casa, porque ahí vivía, otra historia se hubiera contado. Por eso es necesario que nosotros estemos pendientes de lo cual nos ha llamado a hacer el Señor, de la encomienda que se nos ha sido entregada. Porque no estamos en el lugar de donde estamos nada más porque sí, mi hermano. Hasta, bueno, aquí no hay un árbol. El árbol del hermano Félix, hasta ese mango tiene un propósito ahí en esa casa. Por eso el hermano todavía no lo ha tirado, porque todavía tiene un propósito ahí. Amén. Así tú, mi hermano, tú tienes propósito. Por eso no has sido llamado delante de la presencia del Señor, porque todavía hay propósito que cumplir aquí. Amén. El 8 al final dice, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Imagínate esa frase que usó Eliseo. Que venga a mí y que sepa que hay siervo de Dios, que hay hijo de Dios en Salina Cruz, en mi casa, en mi congregación. Amén. El 9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios,
y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Mi hermano, Naamán iba con un concepto en su mente, en su cabeza, de lo que el hombre de Dios iba a hacer, de cómo lo iba a hacer, de lo que iba a pasar. Él ya tenía una idea. Él ya había hecho supuestos en su mente. Pero ¿qué pasa? Cuando llegó a la casa del profeta, el profeta ni siquiera le abrió la puerta, ni siquiera lo recibió. Solamente le dio una instrucción, mi hermano. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Una instrucción clara, digamos, no difícil, precisa y concisa, mi hermano. Pero esto le causó molestias a Naamán. Mi hermano, muchas veces nosotros nos creamos conceptos en nuestra mente o ya nosotros idealizamos de qué manera deben ocurrir ciertas cosas. Y por eso nos decepcionamos cuando no pasan como nosotros queríamos que pasaran. O como nosotros precisamente imaginamos o pensamos que serían. No sé, quiero que pienses tú algo que te haya pasado. A mí, por ejemplo, me habían comentado, ¿no? Antes de bautizarme en agua, me habían dicho, no, pues cuando te bautizan, muchos tienen revelación, muchos ven una visión o escuchan una palabra, una voz que les dice. Y mi hermano, cuando se acercó mi día del bautizo, previamente Dios ya me había dado revelaciones, me había dado sueños, me había dado profecía. Y tanto había dado Dios que yo había esperado algo quizás aún mayor en el día de mi bautizo, en agua. Pero llegó el día, mi hermano, y yo iba con toda la expectativa del mundo, y la gloria sea para Dios, mi hermano, y lo digo con temor de Dios, pero este fue mi testimonio, ¿no? Me sumergen en agua, me sacan y no veo nada, no escucho nada, y aparentemente no pasa nada, mi hermano. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? Señor, dime por qué, y esto y lo otro, ¿no? Ahí preguntándole al Señor, porque yo esperaba otra cosa, mi hermano. Yo esperaba ver, yo esperaba escuchar, pero eso no fue mi bautizo, mi hermano. Pero lo cierto es que Dios más adelante, incluso antes, me dio, mi hermano. Pero ¿qué quería ahí él ver? Mi obediencia, mi hermano. Porque el bautizo es un acto de obediencia a Dios, que aún no viendo, que aún no escuchando, pero tener la certeza de que Él había hecho en mí algo nuevo. Me había hecho una nueva criatura, como dice su palabra. Había yo nacido de nuevo. Por eso a mi hermano a veces no vas a ver, no vas a escuchar y quizás a veces ni siquiera sentir, pero es ahí donde se acciona tu fe y que debes de tener tú la certeza de que Dios está obrando, mi hermano. No va a ser a tu manera, no va a ser como tú pensaste o como tú pediste, pero la manera de Dios es mejor que la nuestra, mi hermano. Esa manera es única, inigualable, es para ti, mi hermano. Por eso, aunque no pase como tú te lo imaginas, acciona tu fe. Y debes de confiar que en aquel que te dijo que lo hagas es porque algo en ti quiere hacer, es porque algo en ti ha hecho. Amén. Ahora regresando a lo de Naamán, él estaba molesto porque no había sido las cosas como él se imaginó, como él esperaba, mi hermano. Y salió de ahí enojado de la casa de Eliseo. En el 12 dice, el 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí,
Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. El 12 dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mi hermano no solamente andaba renegando o no solamente estaba enojado por el trato que supuestamente le debió de dar Eliseo, sino también estaba enojado, estaba molesto por el río donde lo había mandado a lavarse. Porque él consideraba que Abana y Farfar, esos ríos de Damasco, eran mejor que el río donde lo había mandado Eliseo a bañarse, a lavarse, en el río Jordán, me parece más atrás, el 12. Y volvió y se fue enojado, dice. Ahora el 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Y regresamos al tema, mi hermano, lo que andamos leyendo. En obedecer las pequeñas cosas están las grandes bendiciones. Pero ahí lo que puedo notar en Naamán, mi hermano, es que era un hombre que sabía escuchar. Porque escuchó el consejo de una niña, de una muchacha esclava, que le decía que allá en su tierra había un profeta de Dios y que él lo podría sanar. Y ahora estaba escuchando a sus siervos, a sus subordinados, mi hermano. Este gran consejo en el momento preciso y justo del cual dependía su vida. ¿Qué le dijeron? Si te mandara a hacer una gran cosa, ¿lo ibas a hacer? Dice, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Algo tan sencillo, mi hermano. Algo tan simple, quizás. El 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mi hermano, lo dejaron mejor que como estaba. Porque ya Naamán tenía sus añitos. Pero dice que cuando se sumergió en el Jordán, su piel quedó como la de un niño. Yo entiendo que hasta las arrugas se le fueron. Hasta las manchas de sol, ¿qué más? Los rasgos de expresión, todo eso, mi hermano, rejuveneció su piel, porque lo que Dios hace, mi hermano, lo hace perfecto. Amén. Así es, mi hermano. Y en el concepto que Naamán se había trazado, también Naamán quizás pensó que se le fuera la lepra. No pidió más allá de, mi hermano. Pero Dios se glorificó en esa obra tan grande, porque no nada más era lavarle la lepra, mi hermano, sino quitarle el orgullo y darle humildad. Él siendo un general sirio, mi hermano, un general sirio que estaba acostumbrado a que caminar así con el pecho para afuera y que todo el mundo lo saludara al caminar o le hiciera una reverencia. Mira, ahí va Naamán, por él el rey ha ganado muchas batallas. Y que ahora un profeta ni siquiera le hubiera salido al encuentro, ni siquiera lo hubiera saludado o recibido con honores a su hogar y servido el cafecito o el té, mi hermano. Lo estaba tratando
de una manera despectiva quizás o ajena, como él había estado acostumbrado a los elogios. Dios quería limpiarlo de su orgullo, quitarle el orgullo, mi hermano. Pudo haber sanado de la lepra, pero seguir siendo un hombre orgulloso. Pero para Dios, mi hermano, que está trabajando contigo, que está trabajando conmigo, le interesa que tú seas salvo. Quizás ahorita le estás pidiendo tu sanidad. Quizás ahorita le estás pidiendo tu economía o tus relaciones familiares. Pero déjame te digo que Dios quiere sanar más que eso, mi hermano. Quiere hacer más que eso en ti. Porque quizás tú como Naamán tenías tú un concepto de lo que Dios iba a hacer en ti. O tú habías imaginado cómo iba a ser tu vida llegando a Cristo. Rosas, flores, muchos colores. Pero te das cuenta que no, mi hermano, que ha habido batallas, que ha habido luchas, que ha habido dificultades. Pero todo eso que tú has vivido no ha podido contigo, porque el que te sostiene es aún mayor, mi hermano. Amén. Y por eso estás aquí, y por eso no te has ido, y por eso has permanecido. Y déjame te digo que no cualquiera permanece. Muchos vienen por su sanidad, pero así se van, mi hermano. Muchos vienen porque están orando por su esposo, lo tienen y se van. Algunas están orando por sus hijos y cuando lo tienen se van, mi hermano. Dios quiere que permanezcas. Dios quiere que permanezcas, mi hermano. Amén. Ya aquí estaba Naamán, mi hermano, siendo limpio de la lepra. Ahora vamos al 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Acuérdate que él iba cargado de presentes, de oro, de dinero y de vestiduras, mi hermano. El 17 dice: entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Hay métodos que Dios está utilizando contigo, mi hermano, y conmigo, que van a ser tan efectivos que no solamente te van a hacer agradecer por tu sanidad, o por tu economía, o por tu familia, sino te van a hacer permanecer en Dios. Firme, plantado, echado raíces, mi hermano, tan profundas que aún venga vientos y tempestades, no te van a mover, no te van a sacudir y vas a permanecer. Eso está haciendo Dios contigo, mi hermano. No sé si te ha pasado, pero llegas a un punto donde no sientes lo duro, sino lo tupido, como dice. O sea, ya no sabes de dónde va a venir el golpe, mi hermano. Pero pasamos ciertos procesos que nos ayudan a permanecer, nos ayudan a mantenernos en pie, mi hermano. Amén. El 18 dice: en esto perdone Jehová tu siervo, que en cuanto mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y mi hermano, esto me conmovió mucho. Me conmovió mucho, mi hermano. Él pudo cuestionar el método
Pudo cuestionar incluso la fuente de donde vino esa noticia, porque acuérdate que fue una niña la que habló, la que dijo dónde y qué podía hacer el hombre de Dios, el varón de Dios. Pudo haber cuestionado la fuente de donde vino el mensaje, pudo haber cuestionado el método del profeta, mi hermano, pero no los resultados. No los resultados, mi hermano. Porque fue limpio perfectamente como la piel de un niño. Y no solo eso, mi hermano, no solo eso, sino su corazón se quedó en ese lugar. Es decir, su corazón se mantuvo fiel a Jehová, mi hermano. Que eso es lo que quiere Dios, mi hermano. Que permanezcamos y seamos fieles a Él, a pesar de que no nos guste de dónde viene el mensaje o lo que se nos dice, a pesar de que no nos guste de quién viene el mensaje o cómo lo está empleando, pero tengamos la fe de que Él va a obrar, mi hermano. Ahí Naamán no conoció la tierra nada más que pisó. No solamente conoció al varón de Dios, mi hermano, sino conoció al dueño de esa tierra y al Dios al que servía ese profeta, mi hermano. Que a través, mi hermano, de lo que tú estás haciendo, conozcan al Dios al que tú sirves. A través de lo que tú estás haciendo, así como Eliseo, mi hermano, conozcan al Dios que te ha llamado. Conozcan al Dios que te sostiene. Que no conozcan a Cari, que no conozcan a Carmelita, sino conozcan a nuestro Señor Jesús. Que sea su nombre el que resuene y que se mencione en la boca de cada uno, mi hermano. Su nombre, porque solamente hay un nombre que es sobre todo nombre. Y mi hermano, Naamán no nada más se fue sano. Dile al que está a tu lado, Dios tiene algo más grande de lo que tú esperas. Amén. Ahora, mi hermano, regresando al tema, obedecer las pequeñas cosas. En esas pequeñas cosas está la bendición. Imagínate si Naamán no hubiera hecho caso. Si dijera, ay, ¿cómo estos siervos van a tener mejor consejo que yo? Porque sus siervos fueron los que le aconsejaron. Si te está mandando, si te mandara a hacer gran cosa, la harías. Y esto que es pequeño, ¿no lo quieres hacer? En pocas palabras. En pocas palabras, mi hermano. Hazlo, adelante, Señor mío. Y así hizo, mi hermano. Por eso es importante, mi hermano, también que nosotros entendamos que precisamente un mensaje importante no va a venir de la boca de un pastor. A veces va a venir de nuestros pequeños. Hay una experiencia de una hermana. Ella estaba en Cristo, se alejó un tiempo de estar en Cristo. Y ella contaba que regresó a la iglesia porque dice que estaba sirviendo el desayuno cuando su hija de repente la voltea a ver, pero con una seriedad, y le dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado, porque un día lo vas a buscar y no lo vas a encontrar. Y se volteó la niña y siguió jugando. ¿Quién crees tú que le habló en ese momento a la hermana, mi hermano? El Señor, el Espíritu Santo, mi hermano. Y ella fue obediente y escuchó y regresó a casa de papá. Muchas veces te digo, vas a cuestionar de quién viene el mensaje. Y no está mal, mi hermano. No está mal. ¿Por qué? Porque cuestionarse o preguntar no precisamente es rechazar, porque tampoco vas a aceptar todo lo que te digan. Tienes que analizarlo, tiene que pasar un filtro, si es de acuerdo a la palabra. Nosotros en este caso ya tenemos la Biblia.
Antes eran pergaminos, de los cuales no todos tenían acceso. Pero nosotros ya tenemos la Biblia. Tenemos una guía, mi hermano. Amén. Ahora en este caso, Eliseo, ¿cómo lo recibe? Todo eso tenía un fin, mi hermano. Hay personas que quisieras tú que te abrazaran, te apapacharan, pero por el contrario vas a encontrar una firmeza contundente. Y no precisamente porque no les agrades o porque ellos sean malos, sino están en el sentir de Dios. Trátalo así. Es como dice una pastora, dice, no hagamos hijos débiles. Que cuando tengan que enfrentar una dificultad no se quebren, sino se mantengan firmes, prevalezcan en el Señor. Porque a veces apapachamos más de lo que debemos. Amén. Y en este caso él no recibió elogios y todo. También quiero mencionar esto. Él estaba acostumbrado a cierto tipo de dioses, entre comillas, los dioses paganos, a ir a templos con su rey, como él mismo menciona a lo último en el 18. Él estaba acostumbrado a adorar a Dios de una cierta manera, mi hermano. Pero ahora iba a conocer a un Dios único y diferente, que se le adora de una manera diferente. Ese también era el propósito por el cual Eliseo no tomó ofrenda. Porque ellos acostumbraban a ir al templo de estas deidades y ofrecerles, dejarle dinero a quien estuviera a cargo ahí de cuidar el templo y esto y lo otro, mi hermano. Pero ahora le iban a demostrar una nueva adoración, una adoración diferente, mi hermano. Porque a lo mejor a ti no te pasó, pero a mí lo que me costó primero en aprender es lo del diezmo y la ofrenda. Eso me costó. Y creo yo que a muchos nos ha costado asimilar ese tema al principio cuando llegamos. ¿O no? Aquí no pasa, solamente a mí me pasó. y mi hermano, en este caso, Eliseo no tomó ofrenda, no tomó pago por eso, porque el objetivo de todo esto no era precisamente la sanidad de Naamán, sino quitarle el orgullo, mi hermano, y sobre todo hacer un aliado, un hijo, un siervo, alguien que iba a trastocar, a impactar otro gobierno, otro lugar, otra región, otro territorio. Oye, pero no es este Naamán el que va y viene y adora a este Dios. Y mira ahora que resulta que ya adora a Jehová. Y ahí también puedo ponerlo por ejemplo, mi hermano. Él como encomienda tenía que acompañar a su rey, a Ramán, a adorar al Dios que adoraban ellos. Pero dijo, aunque se inclinen mi rey en mi hombro, que me perdone Jehová de una vez, que yo ya no estoy de acuerdo con eso, y mi corazón le pertenece a Jehová. Mi hermano, por eso cuida mucho lo que dices o lo que hablas en contra de alguien, mi hermano, porque no sabes si esa persona, su corazón está con Jehová, pero por alguna razón no puede salir de ese trabajo todavía, porque por alguna razón tiene que ir a cierto lugar, por alguna razón, mi hermano. Pero Dios está trabajando, por ejemplo, los maestros, mi hermano, yo veo un caso muy difícil con ellos, que tienen que, hay escuelas que los obligan a permanecer en ciertas actividades como lo del Halloween, y tienen que mantenerse ahí y tienen que guardar su compostura.
Y a lo mejor alguien los puede criticar a un maestro cristiano. Él puede hablar, mi hermano, él puede decir, predicar el evangelio, pero tiene que cumplir con ciertas partes de su trabajo. Y mi hermano, es algo tan delicado ese tema que mejor abstente de levantar algo en contra de tu hermano y decirle, no, Señor, tú sabes lo que está haciendo, guárdalo por favor, que su convicción no tambalee, que se mantenga firme en ti. Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer, mi hermano. Porque no me imagino a Naamán hablándole de Jehová a sus vecinos y diciendo, pero todavía va con el rey a ese templo. Pero lo que ellos no ven, porque ellos no ven el corazón, porque el que escudriña es Dios, mi hermano. Que en su corazón ya estaba Jehová, mi hermano. Amén. Te podrán criticar, pero solamente Dios sabe quién está en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón, mi hermano? Amén. Amén. Y más allá de la sumergida en el Jordán, mi hermano, más allá de ser limpio de la lepra, Dios estaba tratando un orgullo, mi hermano. Un orgullo. Por eso te digo, nosotros podemos ver una pincelada de lo que Dios está haciendo, pero Dios ya vio el lienzo terminado, mi hermano. Hay una cosa que Dios está haciendo contigo y a veces al no ver lo completo, nos desesperamos. No esperes, te repito otra vez, mi hermano, no esperes que las cosas se hagan como tú pensaste o como tú creías o que se hagan a tu manera. Se van a hacer en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, y su manera es mejor que la nuestra. Tuvo que Naamán ser obediente para que pudiera ser galardonador o pudiera obtener esta gran bendición que fue su sanidad. Si no sabes seguir instrucciones pequeñas, mi hermano, te va a costar seguir las grandes. El domingo pasado te hablaba, por ejemplo, no digamos que es pequeño. Ahorita traemos cierta cantidad de flores. Si estuviéramos en un lugar, se traen más flores. Una encomienda, mi hermana. Si Dios te ha dado una encomienda, sigue una instrucción, sigue la instrucción. Se trata de obedecerlo a Él. Se trata, cuando tú obedeces igual a tu pastor, mi hermano, estás obedeciendo a Dios porque Dios te está hablando a través de ese siervo. Cuando tú honras a tu padre, a tu madre, estás obedeciendo también a Dios, mi hermano. Cuando estás cuidando de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, estás obedeciendo a Dios, mi hermano. No demerites lo que Dios te ha entregado. No le quites peso a lo que Dios te ha entregado, mi hermano. Porque todo ha sido con propósito. Y te lo ha dado esa carga porque sabe que tú la puedes llevar. Si te cuesta servirle un plato de comida a tu esposo, ¿cuánto te va a costar traer flores, por ejemplo? Por poner un ejemplo, Empieza con las pequeñas cosas, mi hermano, porque las pequeñas cosas traen grandes bendiciones. Te ponía al iniciar el ejemplo de Jeremías, que le digo, levanta tu ropa, mételo al cesto. Cuando seas grande me lo vas a agradecer. Hasta mi nuera me lo va a agradecer. ¿Y cuántos pleitos te vas a ahorrar, hijo? Pequeñas cosas traen grandes bendiciones. Amén. En obedecer las pequeñas cosas están nuestras grandes bendiciones. Era una instrucción pequeña,
tan simple como sumergirse 7 veces en el Jordán para que Naamán tuviera su sanidad. Pero le costó seguir esa instrucción, mi hermano. Y cuando yo leí este pasaje, me imaginaba a Naamán sumergiéndose. La primera, ay, ¿cómo le hice caso a esta niña? ¿Hasta dónde me trajo? Y quién sabe si es profeta o nada más me engañaron. ¿Qué hago yo aquí en esta tierra ajena? Y en una y otra, mi hermano. Y cada sumergida se despojaba de su orgullo, de su incredulidad, de su falta de humildad, hasta que su piel fue limpia como la de un niño. ¿Por qué crees que fue limpia como la de un niño, mi hermano? Dios nos dice que seamos como niños. Que seamos como niños. Y eso se vio reflejado en su piel. Él salió transformado, renovado, nuevo, mi hermano. Dejó de ser ese hombre orgulloso, altivo, y se convirtió en un hombre con un corazón de niño. Tuvo su bendición, sí, porque pudo haberse ido, pudo haber no escuchado el consejo de la niña o la sugerencia de la niña, pudo haberse ido en cuanto lo trataron, no digamos mal, pero no lo trataron como él quería, cuando Eliseo no le abrió la puerta de su casa. Pudo haberse ido, pero permaneció, se mantuvo. Incluso pudo haberse ido después de que sus siervos le dieron ese consejo. ¿Cómo voy a, si les hago caso, eso es bajarme? Porque muchos que son orgullosos, mi hermano, si lo está diciendo alguien de menor grado que ellos, no van a hacer caso aunque el que se lo está sugiriendo tenga la razón. Aquí no pasa. O a veces tu hijo te toca que te dice, ¿por qué no lo haces de esta manera? Y eso no es mostrar debilidad, mi hermano, es mostrarte humano. Y que ellos entiendan que no eres superhéroe, que eres carne también y vas a cometer errores y que eso no significa que no lo ames. Amén. Así ustedes, mi hermano. Así nosotros. Señor, gracias. No sé, no conozco tu manera completa. No sé a través de quién lo vas a hacer, pero si tú me dijiste y yo he conocido un Dios de poder, yo creo que en tus manos está mi sanidad, que en tus manos está mi familia, que en tus manos está mi economía, que en tus manos está mi salud, Padre Santo. Pero empecemos a ser obedientes en las pequeñas cosas, mi hermano, para que nos dejen de costar las grandes. Amén. Sí, lo que te decía. Él venía formado, adoctrinado. Él tenía una doctrina, Naamán tenía una doctrina de que cuando yo voy al templo a hacer esto tengo que hacer. O cuando yo voy al templo a pedir esto tengo que hacer. Pero mi hermano, Dios es experto en romper protocolos, en hacer las cosas diferentes. Porque Él es soberano, mi hermano. Y Él hace las cosas como bien le parezca, lo que es mejor para ti. Y debemos de tener esa seguridad de que Él está haciendo lo mejor para cada uno de nosotros. Amén.